El mejor de los días para todos. En esta ocasión vamos a ver el tema sobre redacción y técnicas de redacción. Pues, ¿qué es redactar? Algunos han de creer que redactar es cuestión de sentarse frente a una computadora, tener una hoja en blanco y escribir. Sin embargo, pues nosotros sabemos, ¿verdad?, que la redacción pues es un arte que requiere cohesión, coherencia, claridad, sencillez. Podemos observar que redacción es un proceso de construcción que consiste en plasmar por escrito pensamientos o ideas cohesionadas. Se redacta para establecer comunicación con otra persona, sea conocida o desconocida. El fin último de la redacción es lograr la comprensión del lector. Existen formas literarias o técnicas de redacción: la narrativa, la descriptiva, la expositiva y la dialogada. ¿A qué se refiere la narrativa? Pues esta se refiere a los textos narrativos, ¿verdad?, que son relatos que cuentan una serie de hechos que tienen lugar en un ambiente y un periodo de tiempo determinados. Ese relato puede ser real o ficticio. La secuencia en la que se dan los hechos narrados puede ser lineal, en flashback, recordando hechos pasados, in media res, cuando inicia en la mitad de la historia, o en flash forward, si empieza por el final. Podemos observar que la estructura normal del texto narrativo es la siguiente: introducción, donde se introduce al lector en el ambiente, la época y se le presentan los personajes principales. El nudo, donde se plantea el problema o principal asunto del texto. Y el desenlace, la parte donde se resuelve el conflicto. Existen personajes principales, secundarios, hay narradores en primera, segunda o tercera persona. El ejemplo que en esta ocasión podemos ver del texto narrativo o de la redacción narrativa es el libro del Principito, el que ustedes en algún momento ya leyeron. Ese tiene un texto narrativo. Ahora vamos a observar los textos descriptivos o la redacción descriptiva. Son aquellos que caracterizan el aspecto de un elemento. Puede ser un hecho, una persona, una situación, un objeto, un animal. El texto descriptivo puede ser oral o escrito. Caracteriza la apariencia o el aspecto de algo. Describir es representar la realidad mediante palabra. Muchas veces se ha definido como pintura verbal. Si la historia en la narración se desarrolla como un proceso temporal, el contenido de la descripción detiene el transcurso del tiempo. Ustedes se han dado cuenta que en algunos textos están describiendo algún proceso y luego hablan ya sea de un objeto, de un animal, y la van describiendo también. Podemos observar acá el ejemplo de la descripción de una persona. Luego vamos a ver la expositiva, el texto expositivo o la redacción expositiva, ¿verdad?, que ofrece al lector información detallada respecto a un tema. Todos sabemos que la exposición ha sido una estrategia de enseñanza muy conocida. La escritura expositiva informa o explica algo y se necesita tener habilidad con la escritura expositiva para redactar reportes escolares o trabajos de investigación. Se deben seguir varios pasos para producir trabajos expositivos. Dentro de ellos, escoger un tema o idea de la cual se quiere escribir, determinar un objetivo, reunir información, organizar la información que obtengamos y escribir el reporte o trabajo investigado. Los ejemplos de los textos expositivos: una noticia, un informativo, la descripción de un objeto o persona, un informe. Acá podemos ver un ejemplo de texto expositivo, pero de forma escrita. Podemos observar que se habla sobre el agua. Hablaremos sobre la dialogada. Antes hacemos mención que un diálogo es una forma de comunicación entre dos o más personas. Se llama diálogo tanto a su forma escrita como cualquier tipo de comunicación oral de la vida cotidiana.
La técnica dialogada es una forma muy ágil y agradable de expresión escrita, en la que los autores ponen en boca de los personajes la idea que desean transmitir. Se emplea en elaboración de fábulas y epistolar principalmente. Cuando hablamos de epistolar, nos estamos refiriendo a alguna carta, ¿verdad?, que inicia con una fecha, un lugar, un saludo, una despedida, una firma. Es importante saber que el arte de la técnica dialogada está en convertir a los personajes imaginarios en seres reales. Cuando hablamos de un diálogo, también podemos hacer mención de que son los diálogos que presentan en las obras de teatro. Y podemos ver el ejemplo del diálogo, ¿verdad?, que es cuando nosotros nos comunicamos con otras personas. Estos son los tipos de redacción que existen o a los que podemos hacer mención en esta ocasión. Recuerden, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. Ánimo, Dios les bendiga.